Olaf, so gracias por ver esta conferencia mía. Soy Ken Rodríguez, jefe de cirugía ortopédica en el Centro Médico Beth Israel Deaconess. Llevo muchos años en el servicio de traumatología ortopédica. En mi institución, hoy hablaremos de las no uniones del fémur distal, un tema que me fascina desde hace tiempo. Debo admitir que a lo largo de los últimos 25 años he desarrollado una relación de amor-odio con la no unión del fémur distal. En ciertos momentos de mi carrera he llegado a pensar que la comprendía, solo para darme cuenta más tarde de que, en realidad, no era así. Por lo tanto, voy a relatarles un poco más detalladamente la historia de cómo fui abordando este problema a lo largo del tiempo. Vamos a analizar algunas de las cuestiones que considero problemáticas y, sinceramente, algunas de las cuestiones que aún continúan siendo problemáticas. No tengo ninguna declaración financiera que sea relevante para la charla que vamos a tener hoy. Realizo algunos trabajos de consultoría, pero nada que esté relacionado con este tipo específico de fracturas de fémur del que estamos hablando. Mi historia. El tratamiento de la fractura distal del fémur se remonta al inicio de mi carrera. Me convertí en cirujano independiente en torno al 2002, tras completar mi residencia y formación y beca. En NETAR, la nueva generación de placas de bloqueo lateral ha salido. Como la placa LIS a la izquierda, que es más un fijador interno. Las placas, las férulas simples en la esquina inferior derecha, son placas tradicionales con bloqueo. Fueron muy populares al principio, se consideraban que sí, una nueva y única solución para su problema con algunas de estas fracturas en el fémur distal o en la tibia proximal. CERNSHIP observamos en los primeros años fueron realmente muy alentadores. Las tasas de no unión fueron generalmente bastante bajas. Why? Es justo decir que estos estudios iniciales también representaban un número muy reducido de pacientes. Pero incluso los más altos tenían un 10 a 13%, lo cual fue algo positivo. Sin embargo, debo admitir que reconocí un problema. Bastante pronto, para el año 2004, era evidente que no me estaba recién yet los resultados que sugería la literatura inicial, y me preguntaba si estaba haciendo algo incorrecto. Este es el tipo de fractura del que hablo, para que todos estemos en la misma página. Puedes ver que es una fractura de fémur distal muy conminuta, con mucha conminución medial, gran inestabilidad medial, reparada en este caso con una de las placas de Lisfranc de primera generación. Es una placa de bloqueo lateral interna y puedes ver en la esquina inferior derecha, si mi cara no lo tapa, que ha fallado y los tornillos se han cizallado. Y él es Paris distal particular me ha desplazado y tienes una no unión bruta. Así que, para el periodo de 2004 a 2007. Había hecho aproximadamente 68 fracturas, edad media de 67 años, una mezcla de alta energía, geriátrico y otros factores. Tuve una tasa de no unión del 21%. Eso es realmente bastante grande, una tasa bastante alta. De hecho, fue el peor resultado en la literatura en ese momento. Así que me preocupaba si era yo o si había algo en mis pacientes que estaba contribuyendo a esto. Así que esto es solo yo mirando mis datos en ese momento. Identifiqué algunas categorías de comorbilidades que pensé que estarían relacionadas con mayor riesgo de anión, como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, fractura abierta, infección y conminución en la edad del paciente. Era muy evidente que cuanto más de estas fracturas predisponentes tuvieras, más probabilidades habría de que no se unieran que de un resultado curado. Y esto me hizo pensando inicialmente que hay mucho, no solo mecánica para el problema de no unión, sino también cuestiones de comorbilidad.
Me preguntaba si era el único que notaba estas altas tasas de fracaso de la placa lateral bloqueada, y no lo era. En 2009, un gran estudio de Reach salió, con 305 casos, usando placa lateral, reportando una tasa de no unión del 9% y un fracaso de hardware del 8%. Al sumar, se habla de una tasa de no unión del 17%, similar a lo que observaba. En este punto puede que me mire y diga, Dr. Rodríguez, nos muestra literatura obsoleta. ¿Por qué perdemos el tiempo? ¿Por qué habla de problemas de hace 20 años? Lo siento, chicos, no estoy seguro. La mala noticia es que tal vez algunas cosas mejoraron, pero no muchas. Lo que ha cambiado es que hay mucho trabajo e interés en esto. La gente utiliza técnicas de doble recubrimiento, combinaciones de clavos y placas, puntales internos. Ha habido muchas tecnologías mejores, quizá más caras, que han ido y venido. Ha habido, ya sabes, intento de tener placas de polímero, ya sabes, los sistemas de bloqueo distal y esto y aquello. Sin embargo, hay más interés en las cuestiones biomecánicas y fisiológicas. Pero creo que el principal problema es la unión femoral distal GX-Ring. Hay muy poca comprensión de la mecánica y la biología de lo que ocurre. Permítanme darles una breve selección de artículos que busqué unas horas antes de terminar esta conferencia. En cierto modo, ilustran que muchas de estas preguntas siguen siendo buenas preguntas, con respuestas no muy claras. He seleccionado algunos documentos únicamente del año 2025. Hubo cientos de artículos publicados que intentan entender la mortinatalidad fetal y cuestiones de no unión. Dígame usted si cree que hemos avanzado o no. Este ejercicio también servirá para ilustrar algunas de las razones por las cuales quizás no podamos resolver este problema pensando de la manera en que lo estamos haciendo actualmente. Este es un artículo en Journal of Orthopedic Trauma de 2025. Puntuaciones de unión radiográfica y curación de placa lateral bloqueada. 30 casos. 60 controles. Usando el sistema de puntuación RUST. El problema con estos documentos es que tienen un número de pacientes muy pequeño. La puntuación RUST es subcuantitativa, pero no lo es. Al final es realmente medida subjetiva de la curación, porque los cirujanos evalúan las radiografías, comparando la doble placa con la única para fracturas del fémur distal y otros metaanálisis. Ya sabes, hacemos metaanálisis por falta de artículos grandes para estudios prospectivos. Quizás algunos estén en proceso ahora, pero hasta hace poco no estaban disponibles. Y ya sabes, el consenso parece ser que la doble placa es un poco mejor, pero realmente es solo una forma de aumentar la rigidez al inicio. Y vamos a hablar de lo que eso significa. ¿Sí? Estás considerando la placa de aloinjerto y el clavado retrógrado para fracturas distales periprotésicas. Ya sabes. Esto está. Una tasa de unión del 10%, ya sabes, 45%. En revisiones a 5 años. Mi problema con esto es que muestra algo más, y es el hecho de que todo el mundo parece estar hablando y tratando las fracturas periprostéticas y las fracturas nativas como si fueran lo mismo, cuando yo creo que son diferentes. Pienso que al agruparlas todas para analizarlas, podemos estar cometiendo un error. Este es otro artículo que se publicó recientemente en el año 2025, sobre la prueba terrible como factor predictivo de la no unión, observando a 298 pacientes con un 19% de tasa de no unión. Nuevamente, las tasas de no unión informan que la combinación de la fractura abierta y el vacío medial son factores importantes similares a los componentes de la radiografía que os mostré hace unos minutos. ¿Sabéis? Riesgos para el fracaso de la reparación de non-union femoral distal. Lesiones de alta energía y cirugías previas, lo sabía. 16% de non-union. Quizás un estudio un poco mejor, 86 pacientes, pero sigue siendo muy bajo. Luego, el resultado de la reparación de la no unión de la fractura distal del fémur. Otro documento de 2025 en JOTE. Con 122 pacientes con no unión, todas. Lesiones de alta energía y nuevamente una tasa recalcitrante del 23% tras el primer intento de reparación. Una vez que ocurren, son difíciles de eliminar.
Y en este artículo en particular, y es bastante interesante, parece que la combinación de la placa de clavos funciona mejor en el tratamiento de la revisión que usar un dispositivo u otro por separado. Así que de todos modos, ¿qué hemos aprendido realmente en estos últimos 20 años? Bueno, una cosa que he aprendido es que tal vez no era tan mal cirujano hace 20 años, solo estaba siendo honesto. Y que tal vez al observar esa vieja placa de bloqueo por sí sola, quizás eso se pueda mejorar con alguna fijación adicional. Sin embargo, parece que hemos aprendido que hacer las cosas un poco más rígidas tiene su valor. Pero la cuestión es cómo de rígidas y dónde y cuándo, y debe fijarse esa rigidez de nuestro constructo. Si hacemos algo al principio de la operación y lo dejamos 3 meses, no estamos viendo cómo se cura. La lesión es dinámico. La rigidez del conjunto construcción ósea y los dispositivos de quiste y reparación cambian con el tiempo. Quizá el problema de la no unión femoral distal no sea por un error, sino por no fijarnos en el proceso. Esa es una de mis ideas. Problemas que encuentro con el modo en que hemos estado investigando las no uniones. Los estudios suelen tener números reducidos y carecemos de una definición universal que determine lo que realmente constituye una no unión. Una medida subjetiva de qué es una no unión al ver radiografías, mala comprensión de rigidez y su interacción con la curación y cómo la biología afecta la curación y las construcciones. Mal reconocimiento de que la curación es un proceso dinámico. Quizás intervenir al inicio y luego observar pierde la oportunidad de actuar a mitad. Creo que intentamos resolver igual problemas diferentes. Fracturas de alta energía frente a geriátricas. Hiperiprotésicas frente a hueso nativo. Así que volvamos a mi historia con la unión de la línea femoral distal. Esto es a 2009, 2010, cuando me di cuenta de que estábamos teniendo estos problemas y me imaginé lo que podíamos hacer al respecto. Mientras pensaba qué hacer, era muy evidente que muy pocos estudios tenían el poder de identificar predictores de no unión. Y eso era un problema en aquel momento. Por lo tanto, podemos clasificar estos predictores en 3 grupos principales. Pueden estar vinculados al paciente, como la edad, la obesidad, la diabetes, o si son alcohólicos o fumadores. Estas son comorbilidades, básicamente. También pueden estar relacionados con la lesión, como si la fractura es abierta o cerrada. La clasificación de energía, la clasificación OTA según la energía en la extremidad, y pueden relacionarse con la construcción. Lo que hacemos como cirujanos también influye. Sabes, el material de la placa como sustituto de la rigidez, el diseño, la longitud de estas placas, los tipos de tornillos, de bloqueo frente a corticales, el número de tornillos, la colocación de los tornillos, la longitud de trabajo y todas estas características de una construcción. Los cirujanos ortopédicos traumatólogos parecen ser consciente de y quisiera usar para moderar o ajustar la rigidez, el número de placas, añadir AML, todos estos trucos que hacemos para cambiar la rigidez de un constructo. La lesión del paciente y temas de construcción. En 2011, en Boston y el programa de Harvard, creamos la Harvard Medical School Orthopedic Trauma Initiative. Esto creó una oportunidad de colaboración entre Mass General Hospital, Brigham y Beth Israel Deaconess para analizar esto. Este es nuestro primer estudio multicéntrico entre las 3 instituciones, examinando al paciente, lesión y factores de riesgo de no unión con placas bloqueadas. Las dificultades: queríamos un estudio retrospectivo. ¿Cómo definir la no unión retrospectivamente? Debía ser multicéntrico, multicirujano y en un estudio retrospectivo es complicado tener una definición consistente de no unión cuando diferentes cirujanos la trataron de distintas formas y momentos. También nos dimos cuenta de que no existían medidas cuantitativas para evaluar consistentemente la extensión de una pseudoartrosis. La mayoría de las medidas radiográficas, como el TAC, presentan una gran variabilidad entre servidores. Y sinceramente, el tratamiento de la pseudoartrosis es probablemente una de las prácticas menos estandarizadas en traumatología ortopédica. ¿Qué es una pseudoartrosis para mí? Puede que no lo sea para usted. Quizás seas más optimista que yo y decidas esperar, y puede que lo tuyo se cure o no. Por lo tanto, hay una gran cantidad de factores diferentes que intervienen, dependiendo de la experiencia, de las técnicas utilizadas y de la formación recibida. Esto hace que el tratamiento de las no uniones ortopédicas en general sea sumamente
distribuido en un amplio espectro de intervención. Pero así son las cosas. Esta variabilidad entre isodesmining es inherente a cómo practicamos la cirugía ortopédica en el tratamiento de la no unión. Optamos por una definición poco convencional de no unión. Algunos pueden reírse, pero la llamamos no unión cuando se requiere un procedimiento secundario para tratarla. Así que, esencialmente, si usted hizo algo, SOMACE, intervención en una no unión, si fue un fallo de hardware, necesidad de injerto, revisión por mala cicatrización radiográfica, lo que sea. Si intervino en una no unión, entonces se convirtió en una no unión. Esa fue nuestra definición de no unión, permitiéndola ser definida liberalmente. Luego, creamos un modelo estadístico para identificar predictores significativos de no unión. Pensamos que esta estrategia era más realista y coherente con la práctica clínica. Publicamos un estudio que ahora es algo antiguo, no recuerdo cuándo se publicó, probablemente en 2014. Hace más de 10 años. En realidad, era un grupo grande. De 203 fracturas, un estudio multicéntrico sobre predictores de no unión. Buscábamos identificar comorbilidades del paciente, la lesión y características del contrato como predictores independientes de no unión y desarrollar un algoritmo predictivo del riesgo. Estas fueron las categorías analizadas. Para las características de la lesión consideramos la edad, el sexo, obesidad, diabetes, tabaquismo, uso de esteroides y diálisis. También si la lesión era abierta o cerrada en el tipo de fractura A o. En cuanto a la gestión, analizamos la institución, ya que cada una tiene una cultura distinta para tratar una no unión. Sobre el motivo de intervención, examinamos la longitud de la placa, densidad de los tornillos y material de la placa. Hubo 283 fracturas. Hubo una tasa global de no unión del 10% y una tasa de infección del 4%. Y resultó que las únicas 4 variables de todas las enumeradas en la diapositiva anterior. Solo la obesidad, si la fractura era abierta o cerrada, si la fractura tenía una infección, y el material de la placa como sustituto de la RHAF eran relevantes para predecir los predictores rojo 1 de no unión. Y al crear un modelo predictivo, se observa que al combinar más de estos factores, se pasa de un riesgo muy bajo de no unión con 1 o 2 factores a un riesgo muy alto con combinaciones de los 3 factores significativos. En general, las construcciones de acero inoxidable eran más altas que las de titanio, lo que sugiere que la rigidez de la construcción también podría influir. Así que aquí está una intervención, un dispositivo que usábamos que puede ser demasiado rígido. Esto es lo que notábamos. ¿Qué aprendimos? La placa de bloqueo lateral tiene más no unión de lo que se informó, confirmando lo que distingue. La no unión se asocia con infección, obesidad y fracturas abiertas, a pesar de las diferencias en la definición y manejo de los cirujanos. Es muy importante ya que a pesar de las diferencias en cómo los cirujanos definen y manejan la no unión, la infección, el IMC y las fracturas abiertas, siempre fueron predictores. Si es posible, tal vez debería evitar el acero inoxidable o placas demasiado rígidas. Esto pudo haber sido una buena historia, pero la gente se molestó mucho con la rigidez de Ingenieurs Cyber. Conclusión de titanio. Estaban muy molestos. Muchos no aceptaban que al elegir un material, otras características de construcción como la longitud de trabajo y el número de tornillos eran secundarias y quizá irrelevantes. Así que realmente lo hicimos. Recibí tanto odio que tuve que seguir con este estudio. Hicimos un análisis más sofisticado de la misma base de datos, analizando más construcciones mecánicas y características que podrían predisponer a la no unión. Ahora miramos más cosas. Examinamos el diseño y material de la placa y su longitud. Una vez más, esto es únicamente la placa de bloqueo lateral, es decir, los agujeros en la sección del eje, los tornillos que están proximales a la fractura, el número total de tornillos que se utilizan, la densidad total de tornillos. Definimos una densidad de tornillos proximales, observamos la presencia de tornillos que cruzan la fractura, e incluso elaboramos una puntuación de rigidez que se compone de varios de estos elementos. Observamos en 2 medidas diferentes de densidad de tornillos. Si observas las 2 imágenes, ambas muestran la densidad total de tornillos. Si consideras la densidad de tornillos como el número de tornillos en la construcción, dividido por el número total de tornillos en el papel,
puedes notar cómo son diferentes, ya que realmente es la densidad de tornillos proximal la que quizás tenga más importancia. Y eso se refiere al número de tornillos proximales a la fractura, dividido por el número total de tornillos. En la placa. También definimos la puntuación de rigidez de 0 a 5 con elementos relevantes. 2 puntos si el contrato era de acero inoxidable, 1 si el tornillo cruzaba un plano de fractura. 0 si la densidad proximal del tornillo era menor de 0,25 y distintos valores para diferentes densidades del tornillo. Por lo tanto, tras todo el análisis realizado, el resultado final fue que las únicas variables que resultaron significativas fueron, una vez más, el material del constructo y la puntuación de rigidez. Esto tal vez se deba a que estaba demasiado ponderada hacia el material del constructo. Así que nuevamente, una rigidez excesiva fue un predictor de no unión. Observamos que, aunque la mayoría de las no uniones ocurrían en constructos de baja puntuación, al aumentar el número, subía la puntuación, un mayor porcentaje de constructos eran de rango medio a alto. Las puntuaciones más bajas también llevaron a la no unión, mostrando una relación clara entre rigidez y no unión. ¿Qué aprendimos? El diseño del material del constructo sigue siendo más relevante para el riesgo de no unión que otras variables mecánicas probadas. Deberíamos comparar los efectos de otras variables del constructo en un material similar. La puntuación rigid demostró ser una herramienta realmente útil para analizar algunas de las variables más comúnmente asociadas. Este momento podría haber sido un buen punto para detener la historia. Sin embargo, la gente se enfadó aún más por esta situación. No podían aceptar que algunas de estas otras variables no tuvieran impacto alguno. Así que de nuevo, con el respaldo de la OI, llevamos a cabo un análisis mucho más sofisticado. Y esta vez con Momata-Ursinkers y modelos de huesos de sierra con distintas características. Placas largas, cortas, tornillos de bloqueo bicorticales y unicorticales. Teníamos todas las combinaciones posibles. De la densidad de los tornillos, del material, del número de tornillos y así sucesivamente. Y cuando observamos esto dentro de un contexto particular, realmente estaba dentro de una estructura de titanio, que era un poco menos rígida. Algunas de estas los elementos eran importantes, así que bloqueo o no bloqueo tenía sentido. Era un factor y más. O al mirar el acero inoxidable, realmente no parecía marcar diferencia. Así que podías ver que la conclusión era que cuanto más rígido el constructor, menos importaban las variables quirúrgicas de ensamblaje. Tal vez solo importaban para dispositivos menos rígidos. El acero inoxidable seguía siendo muy rígido para tornillos. Y sabes esto realmente, si miras estos dispositivos ahora, muchos son mini placas de bloqueo lateral, ahora son de titanio, no de acero inoxidable. No creo que este trabajo se lleve el mérito, pero pudo haber contribuido. Estos resultados mecánicos coinciden con nuestros estudios clínicos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En ese momento, sabíamos algunas cosas con más certeza. El material de la contractura importa como aproximación a la rigidez, la colocación del tornillo, quizá no tanto si el material es muy rígido. En esos años, entre 2011 y 2014, había muchas opciones para ajustar la rigidez de una contractura. Se hablaba de una técnica adecuada en el uso de esas variables mencionadas. Existían dispositivos tecnológicos de bloqueo a distancia, como el que se muestra en la esquina inferior derecha, donde el tornillo se bloquea solo en la cortical distal, pero no en la placa. Algunas personas sugerían usar placas no metálicas, pensando que dispositivos menos rígidos podrían ser de gran utilidad. Sin embargo, nadie sabía cuál era la rigidez ideal en cada situación. Nadie medía la rigidez al crear un contrato de fijación para asegurar que estuviera en el rango adecuado para una cicatrización óptima. Y nadie podría identificar ese rango ideal para una curación óptima, porque no lo conocíamos. Entonces, pensé que el siguiente paso sería idear formas para entender cuál sería la rigidez adecuada para una correcta cicatrización. Se me vino a la mente que la idea de medir la rigidez in vivo no era tan descabellada después de todo. Sin embargo, lo ideal sería que, si fuera posible medir la rigidez en el preciso momento de la fijación, se pudiera estudiar a fondo y,
Se podría llegar a diseñar un estudio multicéntrico, donde se midiera la rigidez in vivo de una construcción en el instante de la fijación, para luego correlacionarla con la curación a lo largo de cientos de casos y diferentes condiciones. Una única medida in vivo resulta ser primitiva y bastante limitada, dado que la rigidez de la construcción varía a lo largo del proceso de curación. Por lo tanto, se requiere un método para realizar mediciones durante este periodo. Así que es necesario complementar esa medida inicial con un monitoreo continuo de la rigidez mientras el paciente sigue el tratamiento durante varios meses. Era una idea buena, aunque algo tonta. Creamos un rigidómetro, un dispositivo que se conecta a la placa tras fijar un hueso para medir la rigidez de toda la estructura. Y esto se concibió realmente como una calibración. La metodología para observar la deformidad tras la curación y luego para el seguimiento de la deformidad. Mientras una fractura se curaba, realmente solo podía definir los puntos fijos en el constructo radiográficamente, como las puntas de los tornillos de bloqueo que no se mueven, y luego hacer un análisis de la deformación. Se podía ver de un pie a un estado de descarga algo de deformidad y correlacionarlo con la tensión y la cantidad de rigidez presente en un momento θ. Y cuando cicatriza se vuelve más rígido y la deformidad disminuye con cada serie de radiografías con carga. Se puede trazar la evolución de la rigidez durante la cicatrización. La idea era llegar a algo así. Esta es una impresión artística, no son datos reales. Puede imaginar que a las 2 semanas tal vez una construcción tenía cierta rigidez y el eje y es un programa de rigidez, ¿verdad? Y el eje inferior son tiempo. Usted puede ver cómo a medida que pasa el tiempo, hay menos movimiento en estos marcadores. Así que hay más rigidez, ¿verdad? Y en algún momento ya sabes qué tipo de cura y que está curado. Usted también podría imaginar tal vez una construcción que tiene más movimiento que este. Y tal vez supongo que en una unión puedes imaginar un constructo que tal vez es demasiado rígido y tiene una curación tardía o algo así. No lo sabemos porque nadie ha realizado este estudio. Así que podría definir áreas, ¿verdad? Podría ser un área justa, rígida o demasiado flexible y comenzar a trazar cómo evolucionan las cosas con el tiempo. Si descubres que tu resultado es quizá demasiado flexible, puede que necesites añadir un tornillo para ajustarlo de nuevo a la zona de curación adecuada. Del mismo modo, si tienes algo que es quizás demasiado rígido y observas que se vuelve aún más rígido con el tiempo, entonces podrías quitar un tornillo para devolverlo a una zona más razonable. Esto se aplica a la idea de que la rigidez es dinámica. Al curarse se vuelve más rígido, por lo que no es igual. Hacer algo muy rígido al principio pensando que es la solución para su curación puede ser un buen comienzo, pero no sabes cómo evolucionará. Así que los puntos clave que quiero expresar son que al principio pensamos que el acero inoxidable podría ser demasiado rígido. El acero inoxidable es un sustituto cercano, una alternativa a la rigidez. Las construcciones muy rígidas pueden presentar problemas. Ten cuidado al añadir placas y al hacer bloqueos laterales con placas adicionales, ya que no hay datos sobre su utilidad. Parece útil en algunas condiciones, pero no en todas. Con placas de acero inoxidable, la posición de los tornillos no importa, porque no podemos notar la diferencia. Las construcciones TM, que en comparación eran menos rígidas, pueden ser más susceptibles de modulación mediante el uso de técnicas específicas de colocación de tornillos. Y el asunto principal aquí es que no deberíamos continuar limitándonos simplemente a adivinar qué es rígido y qué no lo es. Quizás ha llegado el momento de empezar a considerar seriamente cómo podríamos cuantificar la rigidez durante un proceso de curación. Esto con el fin de obtener los datos necesarios que nos indiquen cuándo es apropiado intervenir y cuándo no, mientras el proceso de curación está en marcha. Así que, esa es la conferencia. Es parte de la historia de mi pensamiento sobre la unión del fin y su evolución con el tiempo. Espero que te resulte útil y agradezco tu tiempo por esto.